Bendecido instante, amada familia. Ahora, lección 98. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Pareciera que es un futuro potencial. Aceptaré. Y es una manera amorosa de suavizar este compromiso. Amoroso. Porque si lo pongo en tiempo presente, pareciera que implica esfuerzo, que implica sacrificio, aceptar el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Suena monumental. El plan que Dios tiene para la salvación es como épico aceptar este papel. Estamos tan acostumbrados a las películas dicotómicas que los buenos tienen que hacer un montón de peripecias y sobrellevar pesadas cargas para poder liberarse. La gran metáfora del Señor de los Anillos, cuando este personaje Frodo tiene que atravesar 3 películas larguísimas o sus libros para deshacer la ambición que genera ese anillo, todo el poder oscuro, toda esa vociferación. Y solo los corazones nobles, como los hobbits, pueden llegar hasta el centro mismo de esa decisión, ¿no? La observación plena de mi inversión en la separación. Y todas las películas tienen esa épica grandilocuente de lo que significa ser el héroe. Aquí, aceptar el papel que me corresponde es bien humilde. Es decir, aceptar lo que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Es humilde, pero visto a los ojos del ego, lo puede interpretar como arrogancia. Es decir, Dios tiene una función para mí en este plan. Y es que sea libre. Que ande liviano. Es decir, reconociendo de que se ha despejado el camino. Despejar el camino de la idea del error irreparable, de la idea de pecado. Andar por el camino impecable. Reconocer en esta amplitud que me da reconocer que soy espíritu. Soy espíritu es el reconocimiento indispensable para aceptar mi papel en el plan de Dios para la salvación. Por eso fue la lección anterior y por eso estamos reconociendo que la salvación procede de mi único ser. Entonces, el plan de Dios para la salvación procede de mi único ser. Y soy espíritu. O sea, el lugar donde se unifica todo es el espíritu. Es la mirada que todo lo ve. Incondicionalmente, amorosamente y reconociendo que el circuito
que llamamos mente, por donde fluye el espíritu, tiene algunos canales obstruidos. Es decir, que donde antes se expresaba con plenitud y totalidad, ahora se ve fragmentada. Y entonces albergo dos propósitos. Tengo claramente el caudal del espíritu en un momento se ve topado con un tabique, que es la idea de no ser, la pequeña y alocada idea. Y en ese tabique las aguas del espíritu se abren en dos. Una es la expresión natural que busca su cauce, que sería el Espíritu Santo, que es el que me recuerda que soy espíritu, que soy el único ser que observa. La salvación procede de mi único ser. El Espíritu Santo me vuelve al Espíritu y me reconozco. Y después está todo el caudal que se utiliza para la fabricación, que es donde hemos fabricado el tiempo, los cuerpos, el universo, todo el refugio del especialismo, toda la idea de querer ser sustituyendo lo que soy por ídolos, por imágenes, por creencias. Toda esa ramificación automáticamente, al reconocer que hay contracción, que hay sufrimiento, que hay sacrificio, me reconoce que no estoy en el camino. Estoy en un entretenimiento, estoy en una fase de experimentación de algo que deseé. Y deseé experimentar eso por el remordimiento que me causó la creencia en el pecado, que es darle realidad a esa idea que generó el tabique. El espíritu está todo el tiempo dando lo que es, porque está recibiendo lo que es, y dar y recibir es lo mismo y está siendo. Pero hay una obstrucción. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Implica reconocer que mi expresión es volver al espíritu. Por eso esta repetición y cargar de sentido estas palabras, como nos dice la lección, entregarle al Espíritu Santo, a esta parte correcta de la mente, entregarle estas palabras para que las vivifique, quiere decir que siempre que hago algo con el Espíritu Santo, que pronuncio algo con el Espíritu Santo, me va a llevar al Espíritu que lo vivifica. Me va a llevar a la voz que lo pronuncia. Me va a llevar a la fuente donde el Espíritu se está expresando. Cuando antes me topaba con un tabique y me encontraba en esa obstrucción, en vez de creer que no soy, que es la respuesta natural del pecado, por eso aquí nos dice, andemos, hemos sido absueltos de todo error, hemos quedado limpios de todos nuestros pecados al habernos dado cuenta de que no era sino errores. Simplemente. Ninguna sola equivocación se interpone en nuestro camino. Es decir, el Espíritu está expresando y ni una sola equivocación se interpone en nuestro camino. Quiere decir que la pequeña y alocada idea la observamos con amorosidad, le sonreímos, nos olvidamos de reír, entonces ahora reímos de todas estas ideas que nos ofuscan. Y entonces sonreírle a la idea me posiciona ante el Espíritu Santo que me recuerda el único ser que soy. Y me recuerda que la salvación procede de mi único ser. Que cuando hago así no estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de
el corazón, de donde está emanando el fulgor, el espíritu, ese corazón, ese pulsar creativo que está vivificando todo el circuito de la mente. Una parte de la mente tiene un tabique y lleva parte de los impulsos creativos a la fabricación. Por eso es tan real, por eso lo hacemos tan cierto, porque pareciera que son nuestras creaciones, pero son nuestras fabricaciones. Y desatenderlas insume un entrenamiento, porque está el potencial de amorosidad en esa fabricación. Por eso observarlas inocentemente, nuestra inversión en ellas es inocente. No pudimos hacer otra cosa. Nos topamos contra algo y nos fuimos con la limitación. Es decir, nos encontramos con la limitación, la idea de pecado nos puso una limitación y la creencia en la culpa nos fue dando limitaciones. Y entonces fuimos fluyendo con la energía creativa, fabricando nuestras limitaciones. Aquí vamos más atrás, vamos al único ser. Entonces, cada vez que repetimos y le entregamos las palabras al Espíritu Santo, como estas palabras están siendo entregadas al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo en quien recibe vivifique ese recuerdo del Espíritu que es. Es decir, cuando nos topamos con la limitación, no, hacemos real el error y hacemos real el cuerpo, el mundo, las enfermedades, la muerte. Todo lo hemos vivificado con el fulgor de la creatividad puesto en la fabricación. Aquí, cuando encontramos la limitación, la soltamos, le sonreímos y reconocemos que no es cierta, porque el Hijo de Dios es libre. El recuerdo del cielo en nosotros es plena libertad. Somos luz, la luz no tiene límites. Por eso, reconocer que ese límite no existe nos lleva al Espíritu Santo. Y entregarle estas palabras al Espíritu Santo, de la manera que sea, no hay rituales, no hay fórmulas. Conectar con esa parte de la mente que automáticamente me conecta con el impulso creativo en su estado de naturalidad. Los milagros son naturales. Los milagros son naturales es volver al cauce. Es decir, reconocer que soy la mente. Ir más atrás de la proyección de lo que está sucediendo y reconocer que soy la mente. La mente que está tomando la decisión. Se topó con una idea que le pone dos alternativas. Hemos fragmentado la mente. Y la respuesta natural de ese cauce es desviar el impulso creativo a la fabricación, elegir con el ego. Aquí el entrenamiento es sacarle un poquito a esa tierra, un poquito para que fluya en el surco de toda esta acequia que no tengo desarrollada, que es la naturalidad, la amplitud, la unidad, la filiación y todo el Cristo. Reconocer que nunca he dejado de ser el Cristo. Y esa amplitud me permite verme en toda la situación. Ya no me separo de mi hermano. Mi hermano está expresando amor o una petición de amor. Está reflejando que estoy viéndolo con el ego o con el espíritu. Si lo veo con el ego, me voy a separar. Si lo veo con el espíritu, me va a estar hablando del amor o de cómo le retiré amor.
a la expresión misma. Y eso me lleva a la naturalidad, a la respuesta amorosa, a la respuesta íntegra, al fluir natural. Por eso, darle estas palabras, entregarle, otorgarle estas palabras al Espíritu Santo, como te salga. Espíritu Santo, o verdad que mora en mí, o yo superior, sabiduría interna, amado guía, Padre amado, si sos muy devoto y querés directamente hablar con el Padre. El Espíritu es quien otorga del único significado, el único propósito. Yo no sé hacerlo. Yo tengo la mente dividida. Estas palabras pueden ser pronunciadas y pueden ser tomadas como una responsabilidad, una locura. Aceptar el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación suena maratónico, épico, heroico, sacrificado, porque incluso la proyección de los últimos momentos de Jesús han transmitido la idea de que lo que Dios quiere para su Hijo es que sufra. Una locura que se ha reproducido y se ha construido toda esa fabricación. Entonces hay un temor latente de que si acepto el papel que me corresponde, puedo sufrir. Esas pequeñas limitaciones que todavía están ahí en la mente. Pero poco a poco vamos a ir encontrando el surco. Nos vamos a dar cuenta de que por ahí el agua, porque el nivel es más bajo, porque hay un surco más amplio, una zanja más habituada por los años a decidir con el ego, decidir la separación, decidir la brecha. Y todo el tiempo vamos a reconocer si me puse obstáculos, si me limité, si estoy frunciendo el ceño, si no estoy feliz, si la dicha no forma parte de mis días. Aquí voy a reconocer el impulso del Espíritu, ese resplandor, como pura dicha. El hálito resplandeciente que me ha dado el Padre, que le ha dado el Padre al Cristo, es de plenitud, de abundancia y de plena certeza. Y aquí hay una expresión, ahora que nombro la certeza, qué dicha tener certeza. Qué dicha tener certeza. Y cuando me sitúo un instante, por eso aquí hay que dedicarle 5 minutos, porque poco a poco el entrenamiento de pasar toda la hora entrenando para entregar estas palabras cada 5 minutos, a los 5 minutos de cada hora, me pone en la decisión inquebrantable. Sea lo que esté sucediendo, aceptaré la función o el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Porque el plan de Dios para la salvación es reconocer que soy espíritu. El espíritu que soy, en estado de gracia, de dicha, de inmutabilidad, de impecabilidad, omnipresente, eterno e infinito, no puede ser tocado por la experiencia. No puede ser tocado por la ilusión de dolor. No puede ser tocado por la ilusión de la muerte. No puede ser tocado por la ilusión del sacrificio. La resurrección es el reconocimiento del espíritu que soy, al margen del cuerpo, al margen de las apariencias, al margen de mis percepciones,
La visión es otorgada en el Espíritu. El Espíritu es la visión. Y esa amplitud que el Espíritu es, que disuelve toda diferencia, que disuelve toda idea de sacrificio y de dolor, es donde tengo que estar para cumplir esta función. Pero no es un lugar a donde tengo que ir, es un recordar qué está dándome ser. El Espíritu está dándome ser. Estoy siendo. Y estar siendo sin obstáculos, sin tabiques, siendo expresión misma del amor, es ese otorgarle esas palabras al Espíritu Santo. Aquel que reconoce mi morada, el Espíritu que soy, le pondrá, vivificará estas palabras con el resplandor que soy. No es desde mi diminuto aspecto o desde mi diminuta creencia de que soy. Es otorgarle mi experiencia, otorgarle la posibilidad de ver de otra manera, otorgarme. No hay nada que otorgarle al Espíritu. El Espíritu es el medio por el cual vuelvo a la expresión natural. Preguntarle al amor es preguntarle al Espíritu a dónde tengo que estar para cumplir mi función, mi papel. Tenemos un montón de vociferaciones fabricadas sobre lo que significa la salvación. Tengo que curar gente, tengo que ser bondadoso, tengo que. Todas limitaciones que nos hemos autoimpuesto, porque nos sentimos culpables. No podemos aceptar de un plumazo lo que somos. De un plumazo disuelvo toda limitación para reconocer lo que soy, sin límites, perfectamente amado, dichoso de ser, con certeza. Y esto es lo que es mi función, extender la certeza de ser. Todo aquel con quien parezca que me cruzo, que expresa una tribulación, será un aspecto de la mente que está teniendo una limitación y yéndose por esa ramificación histórica que siempre nos lleva al sufrimiento. Me estaré topando con una idea de sacrificio, me estaré topando con una idea de que el Hijo de Dios puede morir. Y entonces recuerdo, entrego, recupero el Espíritu que soy a través del Espíritu Santo y vivifico el instante que es solo una metáfora en la mente. No me estoy encontrando con algún vecino cabrón, me estoy encontrando con el recuerdo de mi espíritu. Y aquí son todas lecciones que Dios quiere que yo aprenda, porque es el entrenamiento a estar plenamente en espíritu, porque es una espiritualidad. Y la espiritualidad es el reconocimiento del resplandor o de este torrente ilimitado que tiene que fluir por los canales naturales. El Espíritu Santo sabe cuál es el fluir y sabe cuál es el sitio a donde tiene que ir y cómo ir para poder regresar a la fuente. Cuando es entregado este manantial
de recordarle a un hermano que se cree cuerpo, o recordarme a mí mismo que me creo cuerpo porque me estoy separando de ese otro cuerpo que pareciera que está enfermo, y estoy sintiendo un pequeño beneficio de diferencia cuando me siento que estoy más sano que él. Todo el tiempo la filiación está recordando al Cristo, que es la expresión natural del Espíritu, la expresión que el Padre tiene con su Hijo. Y el Hijo siendo, devolviendo el amor a su Padre. Es un gesto vincular. Y todo el tiempo el milagro me recuerda que está ahí el Padre, que es mi hermano, es ese vínculo permanente de toda la filiación con el Padre. Por eso aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación, es recordar la expiación. Este tabique que puse, que le llamé pecado y que dio lugar a toda esta culpabilidad, no existe. Ha sido un simple error y caminamos ahora sin obstáculos, con un camino libre de pecados, nos dice la lección. Es el camino del Espíritu Santo que le recuerda a la mente el milagro, observa la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Toda esta elucubración de remordimiento, de limitación que le he puesto al Hijo de Dios, es falsa. La expresión está siendo libre ahora. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Nada le puede pasar al Hijo de Dios. Nada nos puede pasar, salvo que interprete que algo puede pasar, y pasará porque es libertad. Todo ese torrente creativo es libertad. Como tú quieras. Acepto el papel que me corresponde. Acepto recordar el espíritu que soy, para recordarle a la mente que lo único que hay es salvación. Es decir, habitar el espacio, entre comillas, de gracia y de certeza, de impecabilidad, porque está garantizado. No depende de mí. Solo tengo que acceder a un estado que me ha sido dado. Recupero los tesoros que mi Padre ha guardado para mí. Y todo el tiempo me lo voy a estar recordando. Todo el tiempo voy a estar observando cuánta limitación he puesto. A través de mi hermano, a través de las circunstancias. Ya no hay nadie afuera. Ya es observar cómo el espíritu utiliza a la mente para expresarse. Y sabiendo que hay una parte de la mente que le he dado todo este significado. Y ahora lo resignifico. Resignifico la palabra aceptar
Espíritu Santo, muéstrame el sentido de la palabra. Déjame sentir la palabra aceptar. Espíritu Santo, muéstrame lo que significa el papel que me corresponde. Espíritu Santo, muéstrame el plan de Dios. No puedo verlo, simplemente sentir la plenitud de lo que el plan dispone. Y por último, Espíritu Santo, permíteme sentir lo que la salvación es. Te entrego estas palabras que para mí tienen un significado y para ti siempre es plenitud. Aceptaré mi función, el papel, allí donde esté, allí donde vaya, lo que diga es. Aceptaré el fulgor que vivifica la expresión, el único propósito, lo que soy.